Bueno, otro tema un poco ovina. Ojo, Camión vio. moto. ¿Verdad que hay un silencio acá? Otro tema relativamente controvertido es la diferencia de la interpretación de la creación misma del mundo según los Mbra y según los Paintabritena. Bueno, en primer lugar ya habríamos hablado que los Paintabritena interpretan que el Yasuká es la materia primigenia del cual surge Ñaneramoyusú. Los Mbra hablan del Tatashina, la oscuridad primigenia, y de esa oscuridad primigenia misma se conforma Ñamanduruete, o sea, de la propia oscuridad total, absoluta, de eso surge el Agbu, que es el origen de Ñamanduruete. En el caso Paintabutena, el Yasuká, materia primigenia del cual se alimenta y surge Ñanderamoyuso. Pero lo que yo quiero referirme es que la tierra, según los dos pueblos, tienen un concepto de que la tierra tiene su soporte, tiene su sostén. Los Paintabutena, nosotros cuando estuvimos en la alfabetización con Cristina Olazar, le hicimos dibujar a la tierra y ellos hicieron plana. Una idea de que la tierra es plana y tiene sus sostenes. No es el globo terráqueo, pero la tierra, y no sé, por una inconsciencia habremos perdido, no sé dónde estarán esos mapas mundi hechos por los Paintabutena. Bueno, pero el tema es que esta tierra, según los Paintabutena, tiene su ubucoca, los ubucoca. Según yo interpreto, según lo que a mí me cuentan los ubuputegua, serían 4 ubucoca, 4 sostenes. Coca significa sostén. En guaraní paraguayo, pococa se llama el bastón. En país, pucoca se llama el bastón. Y ubucoca son los bastones, son los horcones que sostienen a la tierra. Entonces, uno de los dioses, cuando Ñanderamoyusú creó la tierra, le puso los sostenes, y cuando va a llegar, cuando se aproxima el apocalipsis, entonces el dios va a retirar uno de los coca, uno de los sostenes, y entonces se produce el desequilibrio y entonces se produce, digamos, procesualmente el fin del mundo, el Baguazú. Para los Apapocuba, para los Abaguaraní, para los Abacatoeté, que son diferentes denominaciones a lo que nosotros llamamos también Xeripá. Y los Mbra, sin embargo, tienen de que el sostén de la tierra creada por Ñamanduruete es el Ubirayoasa, que hay abajo. Algunos interpretan que arriba de la tierra está, pero supongo que debajo el Ubirayoasa es un crucero, o sea, es un cruce de un confín a otro, entonces, ¿qué le sostiene a la tierra? Entonces, yo no sé el pensamiento de los Abacatoeté o de los Mbra con relación a al próximo fin del mundo, pero sí tengo conocimiento de la concepción del concepto de Apocalipsis según los Paintabutena.
Entonces, pero lo que yo me refiero es que esa diferencia que existe entre uno y otro pueblo, entre unos sabios de un pueblo y otros sabios de otro pueblo, con relación al sostén, al elemento que sostiene a la tierra, que para los Mbá son el Ubirayoasa, para los abaguaraní también, y para los Paintabutená el Ubucoca, el sostén de la tierra. ¿En serio cuál?